Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulte por el programa de verano y las clases de natación intensivas. Más información en www.clubprovidencia.cl. Lo están esperando. Tenemos 2 libros que se van hoy día. El de Fernando Vallejo, Memorias de un hijo de puta. Tal cual, de Alfaguara. Y Gafas, estuve muerto, y otros relatos, de una novela y una presentación ilustrada de Tomás Cisternas. Los 2 libros, repito, se van hoy y hay que concursar con ellos con el hashtag combinación clave y @megustaleercl. Estamos con Beth Gerber. Acá está José Francisco Lagos, Alberto Mayol y Francisco Martorell. Muy buenos días. ¿Cómo han estado? Muy bien. Muy bien, gracias. Es un buen escritor. ¿Ustedes van a tomar vacaciones en algún momento dado? Yo parece que no. Qué buena pregunta. Yo parece que no. La situación no lo permite. Eso no. Sonó a preparación de candidatura. Mi posición en la sociedad es tan importante que no puedo tomarme el lujo de una vacación. Alguien que se aprecia harto, así que o por último, como espectador importante, no puedes tomar vacaciones en este momento. ¿Actor o espectadores? Es difícil tomarse vacaciones. Sí. Lo malo es no saber si uno va a ir al Festival de Viña o no. No, es un mal negocio hoy día. Bueno, no, sí, muy bien. ¿Y tú eres de los que va al Festival de Viña? Pero igual es una buena pregunta. Yo fui una sola vez. Cuando yo también fui una sola vez. Julio Iglesias y el Puma Rodríguez juntos. Mira. ¿Y fuiste con cuál cartel? ¿Puma o...? No, sin cartel era... Claro, pero más por el Puma que por... y creo que estuvo Sandro también. Wow. Ah, no, ya está. No, ya. Eso me hubiera gustado. No, eso estaba bueno. La pregunta que tú te hiciste se la va a estar haciendo la alcaldesa Reginato, ¿no? ¿Qué hago para no ir al Festival de Viña? Debe ser una cosa... 1 lo hago, 2 voy. Oye, pero fuiste a la parte de adelante donde te graban cuando... No, atrás, no, si era acá. Tú puedes animarlo y decir, yo fui de ustedes. Claro, yo fui de ustedes. Yo estuve allá arriba. Esa es una de las frases más desafortunadas de la que como animador del Festival de Viña. Pero bueno, pasan cosas. Uf. ¿Por dónde quieren partir? ¿Cómo le ha ido tu libro, Alberto, para... Muy bien. Aprovecho de pedir disculpas porque anoche me bombardearon que hubo un delta de tiempo en que el libro no estuvo, porque se agotó y no alcanzaron a imprimir, entonces, pero aparentemente ya ayer empezó la distribución. La fuerza del prólogo, La fuerza del prólogo. La fuerza del prólogo. Está bien prologado. No, sí. Así que muy bien. Así que una primera edición de 3.000 ejemplares y se fue muy rápido, así que súper bien. Así que bueno, esperemos, vamos a ver que ojalá... Fíjate que es bien interesante porque siguen saliendo los libros que tratan de explicar e interpretar básicamente el estallido social desde el 18 de octubre en adelante. ¿Te acordás que nos juntamos en la última mirada? Sí. El libro de Hugo Herrera. El de Hugo, sí. Claro, el libro tuyo, el libro que sacó Giorgio Jackson. Claro, que era un libro anterior en realidad con otra temática. Pero lo actualizaron. Claro. Y finalmente... Claudio Fuentes. Claudio Fuentes, exactamente, que también sacó un libro que es La erosión de la democracia. Constanza Michelson. La Constanza Michelson sacó un libro y ahora salieron 2 más, creo que esta semana, o anunciaron 2 más, que tienen como... que es una cosa bien interesante porque en general, salvo que me corrijan, en general en Chile, por ejemplo, la tendencia a explicar fenómenos que alborotan o que de alguna manera remecen la convivencia, se esperaba muchísimo para como que necesitabas un poco que la historia te ayudara para poder tomar posición y cosas así. Hoy día no, hoy día está haciendo una cosa que ocurre mucho en los otros países que son muy dados a la no ficción asociada a los temas, que tú sacas rápidamente el libro para tratar de explicar efectivamente lo que está ocurriendo. Claro. No, eso es una práctica que, por ejemplo, a mí me tocó verla en el 2011. En el 2011
pasó un año sin que saliera algún texto sobre el tema. Entonces es bien sorprendente como ahora, en cuestión de semana, estuvo la motivación, el interés, el trabajo para poder sacar. Sí, se juntan varias cosas. Uno, que es más fácil hoy sacar un libro. Sí. Dos, que el mercado te lo exige. Y eso también no deja de ser un buen negocio editorial. Se me olvidó decir que el libro de George Jackson es junto con Paula Espinosa. Entonces, y que además había una necesidad masiva de respuesta. Exacto. La gente andaba buscando respuestas. Ahora yo agregaría otras cosas, y es que lo de octubre también responde a una acumulación de malestar. Ya sé que después de la batalla todos somos geniales, etcétera, pero no es tan así. Había mucha gente que venía analizando estos fenómenos de acumulación de malestar, de anomia, etcétera. Digo, porque salen también quienes señalan cómo sacó un libro. Vamos al chisme. De Alberto, por ejemplo. Alguien dijo, ¿cómo sacó un libro? De todo por sacarlo. ¿Cómo? Es muy rápido, muy lento. En un par de días sacó Alberto un lo libro. escribió el 17. Y digo, a ver. Yo recuerdo estudios de hace ya un par de años de la Universidad de Santiago de Chile, dirigidos por Alberto, del CISEC, ¿no? En que, de verdad, yo lo fui siguiendo porque me interesaba mucho ir más allá de las encuestas que miden si el ministro te gusta o no te gusta, y que de verdad me parecen bastante poco aportadoras. Entonces, tenés estudios cualitativos por todo Chile o por gran parte y por sectores que nadie sondea, que nadie va finamente a ver qué sucede en regiones, en sectores vulnerables, y vas captando durante largo tiempo disconformidades y analizándolas, como lo venía haciendo, y no tuve mucho más que eso, tal vez estudios del COES, pero bueno, había gente que venía hilando muy fino. Alberto es uno de ellos. Entonces venís pensando, reflexionando, analizando y haciendo trabajo cual y cuanti, y claro, cuando sucede algo así, en realidad es como lo que corona un círculo de reflexiones que vos venís acumulando y haciendo. Claro, no estás haciendo la investigación en esos días. Claro, estás escribiendo el libro, que no es lo mismo, pero no tiene nada que ver. Escribir un libro tiene sus dificultades, pero no es hacer la investigación. No. Entonces, esa diferencia se entiende poco cuando uno lleva, qué sé yo, en un tema 12, 13 años, digamos, es un tiempo suficiente para tener una opinión formada, y naturalmente lo que tú dices, ya venía una serie de argumentaciones y repertorios que estaban suficientemente claros, o sea, y el fenómeno habla por sí mismo. Entonces, nosotros hicimos, para la última encuesta que hicimos en la Universidad de Santiago, una encuesta nacional, 3.000 casos, hicimos un modelo matemático al final para poder ver qué variables son las que más estaban explicando, y no era ninguna novedad. O sea, las dos que explicaban más era desigualdad y costo de la vida. O sea, sí, claro, y estalló por un alza del transporte público, que suele ocurrir cuando está el costo de la vida en juego, y el tema de desigualdad, que no lo vamos a descubrir ahora. Y además lo que pasa es que también me imagino que estos libros que pueden salir muy rápido te puede pasar en muy pocos temas. Es decir, es precisamente lo que hice ver, que ya uno tiene conocimiento acumulado, pero si es sobre, no sé, el conflicto de Estados Unidos y China explota mañana, me imagino que no va a salir un libro de Alberto Mayol, porque no es el tema. Entonces, la respuesta es, bueno, claro, no sabemos. Obvio. No, pero es que son muy pocos temas, y claro, la gente dice, oye, no, pero... No, pero también creo que ahí son está, respuestas que se buscan antes. Creo que está también la perspicacia del investigador, de la investigadora. Pero ayer estaba María Esperanza Casulo, es una experta en populismo, y vino al Congreso Futuro y nos contaba, hicimos reunión en Chile 21 para aprovecharla más, y nos contaba que cuando planteó su tema de tesis en Inglaterra, el director le dijo: no, tema populismo, no, este es un tema marginal 10 años atrás, de América Latina y de algunos países de América Latina. Acá no nos interesa, y en la literatura internacional no interesa, y te vas a morir de hambre y no vas a tener, así que cambia el tema. Y estuvo terca y siguió con el tema populismo a contrapelo del director, y sabiendo que en Europa era una cosa, el populismo desprolija de América Latina. Hoy la mayoría de los países, por no decir todos, europeos, tienen problemas importantes de populismo, cuando no un populista a la cabeza. Estados Unidos también. Entonces también está esto. Yo en un punto también mi tesis doctoral la dediqué a la nueva Constitución, que estoy terminando, y también parecía un tema sepultado. Dijeron, bueno, sí, qué bien, qué envergadura tu tema, pero hasta el siglo que viene, o sea, el 22, olvídate en Chile.
Y bueno, también está, y para Alberto puede ser. ¿El azar es así? Hoy otra vez la desigualdad y otra vez la disconformidad. Chile está bastante bien. Y bueno, hay que ser perspicaz y seguir. Vamos a ¿Cuál es tú sabes que en el caso periodístico es una situación bien interesante, porque la esencia del periodismo es, en términos prácticos, es contarte algo que ocurrió. Por lo tanto, tú desde el punto de vista práctico estás hablando de algo que ya pasó o que está pasando a partir de algo que ocurrió. Y por lo tanto, tú, las primeras noticias son básicamente explicar de qué se trata esto que ocurrió y que de alguna manera puede afectar en qué materia las cosas. Pero los reportajes, por ejemplo, pueden adentrar en situaciones donde tú explicas con un contexto más grande, una serie de cosas, incluso extrapolar a qué puede venir. Pero es muy raro que desde el mundo periodístico, digamos, no significa que desde el mundo de la prensa o desde el punto de los medios, porque hay montones de personas que no son periodistas que plantean sus posiciones en la prensa, tú consigas que te den autorización para que tú interpretes o analices o trates de anticipar escenarios que eventualmente te dan. No solamente porque eso eventualmente involucra una toma de posición subjetiva, en algunos casos ideológica, lo que sea, sino que además porque uno es muy, en términos periodísticos, es tremendamente sensible a que las cosas que tú dices que van a pasar no pasen. Porque tienes que dar cuenta de, esto dejó de ser tu pega, claro, y esto pasó a ser opinología o tus intereses o tus ganas, digamos. Claro. Ese es el problema que vive el periodismo ahora, porque con esta cosa de que la información es tan inmediata y que a veces no surge desde periodistas, que se está exigiendo al periodista que asuma un rol que quizás no le corresponde, o quizás no está preparado, o quizás no todos están preparados. Entonces, ahí en la proyección y en el abaratamiento de los costos de los medios de comunicación, se busca al periodista para que opine. Claro. Y uno ve increíble que hoy cualquier reportero de la televisión, además de repetir 6 o 7 veces lo que está viendo, por ejemplo, o lo que nosotros estamos viendo en pantalla, tiende a opinar y a hablar con lamentable, dramática y con mucha calificación del hecho, cuando esa no es su pega. Su pega es informar. Ahora, el tema es si otros están informando y nos están ganando todos los días en cómo buscas la información que está oculta, no la que está abierta para todo el público, no el video que surge a través de WhatsApp. Y ahí es donde requiere profesionalidad, tiempo, presupuesto, dinero y compromiso de los medios. Y hoy ahí donde empieza a flaquear la cosa, especialmente, y aquí hay un culpable de que los medios no anden tan bien, que tiene que ver con el marketing digital y los gigantes de la informática. Y caigo en Google, y caigo en Facebook, y caigo en el señor Zuckerberg, y en todo lo que están nutriéndose de los contenidos de los medios de comunicación y entregándole migajas a cambio a través de la publicidad que estos medios el modelo está complicado. Está muy complicado. Fíjate que hay una cosa académica que me parece súper interesante, que lo que decían ustedes respecto al periodismo. Claro, el mundo académico igual ha cambiado un poco, pero en general la naturaleza de la hipótesis, o sea, el argumento de fondo, no siempre es lo más importante. O sea, yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, se cae la Unión Soviética y Immanuel Wallerstein, un gran sociólogo norteamericano, saca un libro súper interesante donde el argumento de él es que la caída de la Unión Soviética es la destrucción del liberalismo, porque el orden liberal involucraba una zona de reciclaje de los países que el liberalismo no se podía hacer cargo, ¿ya?, que lo conducía a la Unión Soviética, y por tanto eso iba a significar el fin del liberalismo. Y sale el argumento, y el libro es súper bien construido. Y después viene el argumento completamente contrario, pero de la misma calidad, a mi juicio, que el de Fukuyama. El libro de Fukuyama, más allá yo te voy a plantear el libro de Fukuyama, que es un libro fabuloso desde el punto de vista. Yo cuando lo empecé a leer dije, bueno, pero este argumento, la cosa, me pongo a leerlo, y el libro era fantástico, súper bien hecho, además con una cosa muy brillante, porque usaba como los autores del otro lado para hacer el argumento. No usaba ni un autor liberal en el fondo prácticamente. Entonces era una cosa muy interesante, y el libro es fantástico, y más allá de si en algún momento tuvo su época dorada, pero más allá de que ahora, por ejemplo, la idea de que
del liberalismo es incuestionado, es absurda, ¿ya? Más allá de eso, el libro persiste porque tiene una calidad argumental superior. Eso en general pasa en el mundo académico, pasa menos hoy día en todo caso que antes, pero sigue pasando. Pero hay cosas que son muy interesantes. Yo iba a tocar el tema de Fukuyama, que es cuando alguien se trata de tirar un puncito más arriba del cinturón y que dice, oye, ¿sabes qué? Voy a anticipar Sí. las situaciones en términos de esto y declara el fin de la historia. Como también me acuerdo el de Andrés Oppenheimer. Sí. La hora final de Castro, esa es la hora más larga que ha tenido en la historia. Algo. Le escribió un libro que se llama La hora final de Castro del año 92. Y siguió hasta que se murió en el poder. Hasta Juan Pablo II pasó por ahí. Sí, claro. Hasta Juan Pablo II pasó por ahí. Nunca vio la forma de... pero hay que toma riesgo eso, cuando tú de repente, en vez de analizar un fenómeno, pronosticas. Que es una cosa... Debe haber algún libro del reinado de Carlos, por ejemplo, ¿no? Del reinado de Isabel Carlos. II y el traspaso. Claro. De haberse escrito hace como 30 años. Hay que buscarlo en Ya le Inglaterra. falta poco a la reina madre. Ya le Debe falta. ganar, pero, Carlos el Breve. Es como... Bueno, pero en todo caso, acá por lo menos las... ¿Dijiste acá o acá? Acá. Ojo, No, cuidado. Cuidado, porque... Archivo Andrés Bello. Claro, el archivo... Qué papelón, qué papelón. Yo creo que lo de ACAF y el papelón del diputado de Bópoli sin nombre. Ahora, yo creo que se confundió, o sea, claramente está equivocado, pero hay una cuestión, dentro de la Universidad de Chile, hay un grupo de boxeo que no es de entrenamiento paramilitar, ¿no? Y que tiene ese nombre. Yo creo que por ahí fue la mezcla y algo como... No, pero declarar que hay una escuela de guerrilla... No, si es una tontera, si estoy de acuerdo. No, Sí, me refiero a que por todo Chile el rayado tiene que ver con la Universidad de Chile. Sí, claro, de acuerdo, pero yo creo que por ahí tiene que ver la salida del director Ennio Vivaldi, porque existe este archivo, ¿cómo se llama? Archivo Central Andrés Bello, Archivo Central Andrés Bello, y todo el mundo ha visto cómo están las siglas de ACAP en todas partes, en todas las paredes, y se está transformando esto en una escuela de guerrilla, y le pide a Ennio Vivaldi que tenga que renunciar. ¿No? Este es el diputado Andrés Molina. Es una influencia extraordinaria, está en Europa, en Estados Unidos. Y señala además, dice en un momento, que está con recursos públicos financiando una escuela de guerrillas, claro, con el nombre ACAF en la Universidad de Chile. Yo digo, no entiendo, es decir, me cuesta que con asesores, que con gente que lo rodea, me imagino que... Diga... Momento. No, pero es que esta es la típica cosa, esta es la típica cosa que tú no anticipas a tus amigos para decir, oye, voy a dejar la crema. No, es que es la cosa que tú sales espontáneamente diciendo a la pillé. Soy seco, weón, la tengo todo pillada, y te tiras y fantástico, y de repente te das cuenta que se te viene encima la ola y chao. Tirarse a la piscina vacía. Quizá en qué reunión, quizás qué empresa o grupo económico o exfuncionario de gobierno le habrá pasado la información, ¿no? No, pues sí, la puede haber deducido él mismo mirando las cosas, diciendo la cuestión. Pero, mirando las paredes, y después se metió, googleó, y acá y Ennio Vivaldi tiene la influencia para llenar de acá Londres, güey. Claro, no. O sea. Pero además hace muchos años. Claro, hace muchos años. Hay una foto de Ámsterdam donde aparece acá. Y él lo dice, el 18 de septiembre ya aparecía esto, dice Molina. Por lo tanto, un mes antes del estallido, en la Universidad de Chile ahí se gestó todo. Estaba preparando en todo. la CAF. Bueno, ahora, cosas como estas pasan, y lo conversábamos en el panel anterior, que tienen un dejo de, ignorancia, de precipitación, de, búsqueda de protagonismo, lo que sea. Pero otra cosa totalmente distinta es cuando tú tienes un documento que pasa por varias manos, que se lee por varias personas, y que tú aún así lo sacas y lo publicas y lo tratas de establecer como si fuera la explicación para cosas que están pasando, y es una soberana estupidez, como es el caso del informe famoso de Big Data, que ahora sabemos que por propia reconocimiento de Quiñenco, que la empresa Alto Analytics es propuesta por Quiñenco a una autoridad de gobierno que todavía no se ha nombrado con nombre y apellido quién fue, y que a partir de ahí
según lo que dice Quiñenco, nos desligamos, no tenemos nada más idea, y funciona una situación que lo describe la Subsecretaría del Interior en un comunicado, porque hasta ahora, cuando tú tienes que sacar comunicado, después de que has dicho de que estas cosas es lo peor que puede haber en términos comunicacionales, es cuando tú tienes que sacar un comunicado después de que has explicado una situación basada en un informe. Cuando tienes que sacar un comunicado sobre el informe 20 días después, es una cosa que la peor de las situaciones en la que puede estar, porque empiezan las preguntas de detalle. Perdón, ¿qué persona fue? El subsecretario Gali ayer en la conferencia que dio en el Congreso no sabía por dónde escaparse. Pero es que es muy jodido, porque está lleno de detalles. A ver, dice, una persona de Quiñenco se la pasó a una autoridad. ¿Qué autoridad? Bueno, o sea, una autoridad. Y esta información no fue pagada con fondos públicos. No fue pagada con fondos públicos. Y tampoco fue pagada por Quiñenco. No, claro, dicen que sí. No, Quiñenco no ha dicho nada. Quiñenco no ha dicho nada de quién pagó. Publicó una declaración a través del Twitter de Luxich y dijo que ellos contrataron después del atentado a Ginspeter hartos servicios, entre ellos el de Alta Analytics. Pero ¿quién pagó el informe? Dice que puso en contacto a la empresa con el gobierno. Pero no sabe a qué arreglo llegó el gobierno con la empresa. Y el gobierno dice de que no se involucraron fondos públicos. Entonces, para mí, si que yo fuera un analista de inteligencia en este momento, la pregunta básica es, si no fueron fondos públicos, ¿fueron fondos privados? Exacto. Segundo, si no fueron fondos privados, ¿lo hizo gratis Alto Analytics? Y lo hizo Alto Analytics como, qué sé yo, porque puede haber razones para hacerlo gratis. Tú podrías decir, mira, yo quiero meterme quiero meterme dentro del sistema de proveedores del Estado para este tipo de materia y por lo tanto en una primera pasada quiero que me vean mi trabajo y les voy a hacer esto. Pero el resultado del trabajo... No sé si se puede. Te iba a decir, me parece... La donación de una empresa debe quedar registrada. Es que una cosa es que quede registrada y otra cosa es que no se haya producido. Perdón, ahora, y un analista de la empresa viaja a Chile y va a La Moneda. O sea... Por bolita de dulce. Esa persona, ¿quién pagó el pasaje? O sea, el problema... si hubiese sido súper simple, si efectivamente lo hubiese pagado Quiñenco y hubiese dicho un informe para ellos y hubiese dicho, creemos que este informe tiene valor público y le hacemos entrega al gobierno. Lógico. ¿No? Y eso tendría que estar registrado en términos de ley de lobby y todas las cosas. Y lo haces abiertamente, transparentemente. Listo. Y se entrega porque se compromete información del país que eventualmente le puede servir a las oficinas de inteligencia. Alguien iba a criticar porque estaba allá adentro Ginspeter y todo lo que... Pero más allá de eso no hay ningún problema. No hay problema. Estoy de acuerdo. El problema es que toda la forma que tiene esto huele muy mal porque efectivamente no sabemos entonces quién es la autoridad, no sabemos por qué esta persona viaja a hacer la presentación del informe, no sabemos quién financió efectivamente el informe. Si no hay fondos públicos sería muy, muy irregular que una empresa hubiese pagado el informe para... O una persona. ¿no? Entonces... Ahora, lo que dice Interferencia es que hubo una reunión en la ANI donde participó el subsecretario Villa, Ginspeter, un representante de la empresa, representante de la Fuerza Armada. No. Eso no es Interferencia. El sitio de Interferencia dice eso. Pero eso no lo ha reconocido. No, por eso. Nadie, ni Quiñenco ha reconocido que Ginspeter participó en una reunión con miembros. Más aún, dice que su cuestión fue tomar contacto y pasar el dato. Por eso dije lo que dijo el sitio Interferencia. Compartir por WhatsApp. Ahora, es muy raro, claro. Lo lógico es que hubiera sido de esa manera, porque si se produjo esa reunión, uno dice, bueno, le dieron a ese informe una importancia tal que requería urgente reunión en la ANI con todos los personajes que Interferencia dice que estuvieron ahí. Eso es aún más grave. Y con ejecutivos de una empresa sería... Exacto. Hacemos una pausa y volvemos. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha. Ya sea que estés planificando una reunión o una capacitación, Nogales Hotel and Convention Center cuenta con todo lo necesario para que tu evento sea un rotundo éxito. Amplios y luminosos salones,
servicios de alimentos y bebidas a tu medida, Wi-Fi gratuito y estacionamiento cubierto ubicado en un exclusivo sector residencial dentro de la comuna de Providencia. Solicita tu cotización al mail eventos@hotelnogales.cl o directamente en nuestra web, y nuestros ejecutivos comerciales le entregarán el mejor asesoramiento. www.hotelnogales.cl. Asegura tu diversión jugando en equipo, descubriendo la naturaleza, chapoteando en la piscina, practicando bowling con amigos y convirtiéndonos en artistas. Además, podrás experimentar la magia de la ciencia. Ven a ser amigos, cantar, reír, competir, cocinar y mucho más. Todos son bienvenidos. Más información e inscripciones, clubprovidencia.cl. Club Providencia, encontrándonos en familia. Cuando el mercado adquiere un grado de complejidad muy grande, las industrias tienden a fusionarse para después conquistar mercados afuera. Por ejemplo, lo que uno ve en Argentina, en Perú, en Colombia. ¿Crees tú que eso es estructural o hay una manera de articular la libre competencia que sea compatible con empresas muy grandes que puedan colonizar mercados extranjeros, por ejemplo? Lo que pasa es que son empresas familiares en general. Y las empresas familiares donde hay un patriarca, los incentivos que tienen dentro son escalar, casarse o vincularse con el grupo familiar que controla, que es muy típico, ¿no? Gerentes que se casan con el hijo, con la hija del dueño de la empresa, ¿verdad? Se topan, y esos incentivos dentro de la clase empresarial son muy nocivos. Entonces, más que tener sanciones duras, lo que tú tienes que tener es una cultura dentro de la elite distinta. O sea, la clase de ética, decís tú, vamos a aumentarla. Pero pueden pasar muchos años. Pero la mejor clase de ética para estos gallos ha sido el 18 de octubre, digamos. O sea, yo creo que si se sigue creyendo que en Chile la gente es lesa, esto va a seguir empeorando. ¿Y qué es lo que yo creo que va a pasar? Porque viene la inflación, esto se va a poner muy caro en Chile, se los aviso al tiro, y marzo va a ser durísimo. Soy el gran Roca Balbuena, querido y odiado por muchos. Escuchémonos, amables amarillos, en ¿Qué es qué? De lunes a viernes desde las 16:30 horas. La clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico con 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermarkets, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Estamos regalando y se van hoy día mismo 2 libros de Fernando Vallejo, Memorias de un hijo de puta, y de Tomás Cisternas, un libro gráfico que se llama Gafas, estuve muerto y otros relatos. 9 relatos gráficos llenos de delicadeza e incertidumbre. Una serie de personajes melancólicos que deambulan entre la contemplación y sus contradicciones sentimentales. Ay, me sentí identificado. Ahí está ahí para concursar, hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL. Fernando Vallejo, uno de los grandes escritores de diatribas. Sí. Es un estilo muy poco recurrido, o filípicas también llamadas. Muy entretenido. Un poco hostil, pero... ¿Es colombiano usted? Sí, colombiano. Sí. Estamos en nuestro panel de este día miércoles. José Francisco Lagos, Belkerber, está Alberto Mayol y Francisco Martorell. Yo quería retomar un poco el tema que nos quedó en la otra tanda, en la otra sección del programa, y es más allá de la anécdota del Big Data y más allá del diputado que se tiró a la piscina sin agua y que nada, pasaba un dato por ahí y dijo esto me viene genial. En definitiva lo que hay es un marco explicativo que el gobierno quiere darse y quiere imponer, en donde lo que sea que pase por ahí lo trata de meter en ese marco explicativo. Y esto es bastante nefasto, porque de verdad el país pasa momentos delicadísimos, gravísimos, cruzados por violencias desde varios frentes, digamos, y lo que menos hace falta es una explicación previa que me venga bien políticamente, como que... Bueno, la que planteó Piñera el segundo o tercer día, que es la guerra, el enemigo del otro lado, y ojalá ese enemigo,
ya la explicación casi infantil, pero sigue siendo así. Hay un villano del otro lado que está construido por quienes están del otro lado de esta línea que trazó en la guerra, y ese enemigo no se dio cuenta que el enemigo que quedaba del otro lado era mayoritario. Entonces le pone también ingredientes que siempre estuvieron flotando por acá. El villano siempre fue Chilezuela desde el comienzo del gobierno, con todo lo que significa, reformas Bachelet, Chilezuela, no sé, el comando ya venezolano-iraní, lo que sea, esta cosa fantasiosa del enemigo externo, para mí fantasiosa y para muchos, y si no que se demuestre, pero con seriedad, y quedó esto, ¿no? El villano quedó ahora. El problema para mí del gobierno en esta fase que se abrió en octubre es que el villano no es Chilezuela, las reformas, etcétera, sino que le quedó un poco el pueblo del otro lado, lo digo simbólicamente, porque lo que pasa en las calles es mucho de eso. Entonces, lo que pase por allí, lo que pase mañana, lo que pase en Big Data, lo que salte en algún lado, se trata de poner rápidamente y sin mayor sustento empírico, sin mayor sustento, sin una construcción y una investigación, se pone ahí. Y la verdad que no dan los tiempos para esto, para el golpe de efecto que sustente lo que yo quiero instalar. Me parece que es más serio lo que sucede. Termina pasando lo de ETA con el Partido Popular, o sea, culpando a ETA porque es el enemigo histórico. Y dale con ETA, ahí, pase lo que pase, es ETA. Es ETA. Y termina pasando lo que le termina pasando, digamos. O sea, que la derecha española queda resentida por largo tiempo por culpa de haber jugado ese juego. No, yo creo que esto... la derecha se convenció que tiene una estrategia estas últimas semanas y la estrategia es malísima. Pero claro, cuando uno no tiene nada y tiene una estrategia, de repente se entusiasma, pero esto no va a ninguna parte. Yo creo que hay una cuestión que, aparte del informe en concreto y todos los errores, y que efectivamente yo creo que se ha alargado demasiado el chicle cuando las malas noticias, según mi opinión, hay que decirlas de una y dar el contexto actual, quizá hubiera sido menos perjudicial para el gobierno, pero a mí me parece que lo más grave aún es la falta de respuesta, es decir, no tener una explicación plausible de qué cosa pasó el 18 de octubre, especialmente en cuanto a la violencia, a la quema del metro. Antes de ayer, uno de los detenidos diciendo que no era su intención quemar el metro, se le quemó casi que por casualidad. Entonces, falta ahí una autocrítica importante, principalmente el gobierno, porque evidentemente es el que tiene más la responsabilidad, pero de toda la política, de cómo nos entrampamos, pensamos que no íbamos a tener problemas de esta envergadura y al final nuestra institucionalidad quedó desfasada, pero desfasada 20 años. Es decir, la Agencia Nacional de Inteligencia es una institución anacrónica que no es capaz ni de predecir qué es lo esencial que tienen que hacer, pero tampoco de dar respuesta. Es decir, cuando ocurren los hechos tampoco da respuesta de qué cosa pasó, y las respuestas que dan evidentemente no convencen a nadie y uno cada vez que escucha K-pop se asusta. Pero evidentemente es una cuestión que es insostenible y es más preocupante por la institucionalidad. Pero lo segundo, el tema de la guerra y del conflicto aquí, yo creo que hay que hacer una gran distinción que no se le concedió este beneficio al presidente, que es cuando él menciona la frase de la guerra. Lo dijo con una bajada que era súper concreta y que era básicamente a las personas que estaban ejerciendo violencia. Él no dijo vamos a una guerra contra los que se manifiestan pacíficamente, no dijo vamos a una guerra contra los que protestan por demandas sociales, sino que a los que utilizan la violencia como medio de acción política. Y eso a mí me parece que es muy importante distinguir, porque cuando nosotros consideramos legítimo o cuando empezamos a aceptar o tolerar estos actos como representación, incluso mayoritaria, bueno, es deber del gobierno proteger y promover el orden público, porque es lo que le mandata la ley. La otra alternativa, y para eso se requiere una señal política, que es lo que creo intentó hacer el presidente, como para que justifique sacar a las Fuerzas Armadas. En el fondo tiene que haber un conflicto real, si no, no tiene ningún sentido. Para una señal potente, que son los instrumentos que le entrega la democracia y las herramientas que le entrega la democracia, que son, a mi juicio, a veces limitados, para controlar el orden público. Y a mí me parece que esa discusión
que es importantísima en cuanto a qué cosas hacemos efectivamente con los que utilizan la violencia como forma de hacer política, la hemos desviado de una forma u otra. En el acuerdo por la paz y la nueva constitución no me he concentrado en la nueva constitución y muy poco por la paz. Y a mí me parece también que las respuestas que se han dado pueden llegar a ser ineficientes, no se va a arreglar con la ley ni anti-saqueo, ni anti-barricada, ni encapuchado. Yo creo que ayudan, pero no lo van a solucionar. Y no hemos enfrentado el problema, que es triste, que es que hay una generación de personas que está dispuesta o ejercer la violencia o aceptar que eso es un medio legítimo para promover tu idea. Y esa cuestión nosotros no la hemos abarcado ni por la tangente, porque siempre se comenta, oye, no, aquí el problema es de educación cívica. Y ahora estamos cambiando todos los programas para que educación cívica sea obligatorio. Yo creo que el problema es mayor, es de falta de valores cívicos, de aceptar a la persona que piensa distinto, de ver que en democracia las ideas y los problemas se solucionan dialogando, no a través de la violencia. Hubo encuestas antes del conflicto social, el estallido social, que decían que los jóvenes, principalmente entre 15 y 20 años, consideraban la violencia como método de acción política mayoritariamente. Es decir, como no sé, como última ratio, incluso no sé cómo habrá sido la pregunta exactamente, pero que la consideran legítima. Y eso claramente en democracia es muy preocupante. Yo creo que el presidente dio marcha atrás. A ver, me parece que ha sido, y creo que no hace falta hilar muy fino para percibir aquello, me parece que ha sido muy errático en su actuar, y que cuando planteó la hipótesis de guerra, si bien podemos ver como una voluntad que, bueno, se refería a la violencia, en realidad creo que eso del enemigo que está en la calle, desde el comienzo en él estuvo flotando y va y viene todo el tiempo, y dio marcha atrás un par de días después de hacer esa declaración, primero cuando se le vino el mundo encima, respecto de la declaración de guerra, ¿no? De ese término, pero además cuando vio el 1.000.000 y algo de personas en la calle, y dijo, epa, no, y ahí empezó a moderar el disco, estoy por la cosa pacífica. Después sumale también cuando avanza lo de nueva constitución y también intenta subirse a ese tren. Entonces el presidente va y viene entre que se sube al tren de, ojo que las mayorías están en las calles, por decirlo de algún modo, no por contar que el 1.200.000 sobre 17 millones no ese es el punto, sino que las mayorías están expresadas en las calles, entonces va y viene, ¿no? Después trata de decir que ahí está la violencia. Después se suma al proceso constituyente porque es aplastantemente mayoritario, pero después lo boicotea, permanentemente lo boicotea, porque a esta altura yo no tengo, o tengo muy poca duda respecto de la negligencia que hay en no prevenir la violencia, en abandonar a carabineros que me genera mucha antipatía, muchos de sus formas de acción, pero está abandonado y Carabineros no debería mandarse solo. Carabineros tiene un mando superior que es el mando, o debería ser el mando civil. Eso no está funcionando. Hay un lavarse las manos respecto de Carabineros y hay medidas completamente erráticas y desacertadas como la ley antisaqueos, que son dar un dulcecito a quienes quieren calmarse y ver que, sí, estamos castigando. Por supuesto que nadie quiere que incendien, ni que violenten, ni que ataquen al pobre señor que tiene un local en Puente Alto o en Providencia, no tiene nada que ver, eso ya está. Estamos todos los civilizados y civilizadas, creo, en un punto común, pero también sabemos hace mucho, y no depende de ser de izquierda o derecha, que el aumento de penas, el mero aumento de penas, no es efectivo como disuasivo. O sea, el que piensa o el que tiene la impronta a ir a saquear, a incendiar, etcétera, no va a detenerse porque haya aumentado la pena. Salvo en un sector de la sociedad donde efectivamente el aumento de penas o incluso la sola pasada por la cárcel tiene efecto, que es el segmento de la sociedad que valora su reputación. Y cuando tú le pones pena de cárcel a la colusión, pena de cárcel efectiva a situaciones como el uso de información privilegiada, pena de cárcel efectiva a la evasión de impuestos, y las personas que normalmente trabajan o hacen ese tipo de delitos que son socialmente del escalón más alto, ven la posibilidad, porque alguien va a caer, en ese tipo de delito, el aumento de penas de cárcel tiene un efecto disuasivo muy rápido.
Pero pero no las tenemos. Pero no están ni las penas, no están ni los aumentos de esas penas en ese ámbito. No están ni los delitos muchas veces. Claro. Es decir, más que el aumento de pena, la tipificación del delito. Que eso en Chile no siquiera están tipificados varios de esos delitos. Pero es que ahí hay que hacer un matiz, porque efectivamente el aumento de penas por sí solo es discutible si es que tiene efecto o no, porque en derecho penal hay una cuestión que se llama prevención general, que es cuando uno establece pena, como que inhibe a las personas de realizar ciertas conductas, pero también hay una cuestión que se llama la efectividad. Yo creo que las penas altas son más efectivas cuando se fiscaliza y se ejecutan, ¿no? Si no, no tienen sentido. Pero es, por ejemplo, la ley tolerancia cero. Si es que nosotros tenemos una ley como la que teníamos antes, de que las personas podían manejar con ciertos niveles de alcohol en la sangre, y se fiscalizaba mucho, quizás tiene mayores efectos que si tú pones una ley muy rígida y no fiscalizas nunca. Y ahí estoy de acuerdo contigo en que la sola pena no tiene ese efecto disuasivo. Pero podría tenerlo si es que se acompaña con mayores herramientas para que eso efectivamente se concrete. Porque, por ejemplo, la ley antisaqueo no solamente persigue a la turba que se organiza para ir a saquear un supermercado, sino que también castiga a la persona que después lo va a comprar, que en general no es que sean delincuentes que constantemente estén cometiendo delitos, sino que es personas que ven una tele un 70% más barato y la deciden comprar. A esas personas yo creo que sí se puede prevenir, y cuando las personas los delincuentes tienen menos mercado para vender, bueno, también pasa que tienen menos incentivo a ejecutar esto. Exacto, sí hay un montón de cuestiones, pero yo creo que si seguimos tratando este tema como un tema de penas, cárcel, criminalización de la protesta social, no avanzamos. Yo creo que nos estamos dando vuelta hace 3 meses lo mismo. Sí. En que si logramos una ley para evitar el que baila no pasa, el que baila pasa. Entonces, ya, perfecto. Ya saquen la ley. ¿Tú crees que eso va a inhibir algo? Cuando metas al primer preso que porque hizo bailar a alguien y lo tuviste 3 días en prisión preventiva, la sociedad va a empezar a decir, pero ¿cómo puede estar esa niñita en prisión preventiva? Noticia mundial. Claro, noticia mundial. Entonces, utilizamos la criminalización y la penalidad para enfrentar un tema que es social, que viene de larga data, como hablábamos en el primer bloque, que viene de los últimos 50 años. ¿Ya? Pongámosle para atrás para que se ha exacerbado en el último tiempo, que se sumó la crisis económica, que sacó a más de 1,5 millones de personas en la calle en Santiago y otro quizás 1 millón en todo el país, que sigue protestando, que se rebeló y que es distinto. Yo el otro día estaba en el metro y lo tuiteé porque me llamó muchísimo la atención. Bajan a un músico del metro y empiezan a pifiar la gente. Sí. Y se empiezan a hablar entre 10 y 15 mujeres. ¿Mujeres de qué edad? Mayores, 50, 60 años. Se suman mujeres de 25, 30 años a increpar a los guardias. En un momento los guardias no sabían qué hacer, porque 3 se quedaron dentro del carro y 1 bajó al músico. Y se generó una situación de protesta ahí que no tenía nada que ver ni con los encapuchados ni nada. Tú vas hoy día a cualquier lugar, conversas con alguien y lo primero que te sale es que la colusión, el tipo que está en la feria, todos está como a flor de piel la protesta social. Entonces, ese es un tema que hay que tratarlo de otra manera. Entonces, ¿cómo se está tratando? Y aquí es donde volvemos a lo que hemos hablado todos estos programas, con las mismas recetas de siempre. Que tú ves que en el caso, por ejemplo, de lo que pasó ayer con la alcaldesa de Viña, Reginato, la funa que ella enfrentó, no tiene que ver con el que la gente quiera bloquear o cancelar el Festival de Viña. Tiene que ver con una situación de falco en el municipio. Tiene que ver con una situación, claro, con una situación donde hoy día algo que era noticia de página interior, de policial, y tú la veías, hoy día la gente la ha colocado en la portada, le pasa a ser de una importancia supina, y por lo tanto te ven ahí pasando y no te aguantan que salgas impune. Exacto. Y eso que yo lo encuentro grave, porque significa que no tiene el sistema los mecanismos para poder lidiar con aquello, porque en algún momento dado va a terminar con alguien que le va a clavar un cuchillo a alguien. Y con eso, además, ya que voy a volver a la disquisición original de Alberto, cuando tú has construido una ecuación que establece que en la medida que haya violencia no se puede hacer un proceso constituyente,
te conviene que haya violencia si tú no quieres el proceso constituyente. Ese es el punto. Y las posibilidades en este país donde los montajes han estado, pero a la luz del día, según lo hemos visto, en este país, por lado y lado, porque hay gente en los dos sectores del extremo del espectro que no les gusta el proceso constituyente. Uno porque creen que esto va a ser una cocina más y que al final van a estar siempre los mismos, y la otra porque esto va contra lo que ideológicamente está plasmado en la Constitución del 80 y que consideran que es top. Pero ambos se alimentan hoy día de exactamente la misma situación, que es que si que hay manifestaciones de violencia, está la excusa, para ponerlo, es el régimen, la ecuación alamán. Yo veo situaciones de violencia, saqueo, y automáticamente digo no corre ni está en las circunstancias para hacerlo. A mi modo de ver, quien rompe eso dentro de Chile Vamos en una forma sorprendente es Joaquín Lavín hace 3 días atrás. Vi la entrevista, impresionante. Donde él dice, yo no me voy a quedar en los episodios que hay efectivamente de violencia, porque es mucho más grueso, más importante y más de largo plazo lo que se viene encima con el proceso constituyente, lo que debe ser meterte pero una luma por donde se está. Sí, claro. Pero y fíjate que hay una cosa que es bien importante de lo que mencionas de Lavín, que el gran temor de gran parte de la derecha es toda la cuenta que significa reconocer eso. Y Lavín no tiene que pagar ninguna cuenta, si no es verdad eso, porque cuando tú estás en una crisis, la ciudadanía, cuando ve que reaccionas adecuadamente, sencillamente te premia. No empieza a decir, no, pero momento, hay un sector ideológico que te dice, pero momento, tú escribiste la revolución silenciosa y esto es un estruendo en contra de aquello, y ¿cómo no te vas a hacer cargo? No se va a hacer cargo de ello, porque si él entendió, ¿no? Entonces la ciudadanía dice, bueno, está bien, pues. ¿Qué más le voy a pedir? Ya que además quiere que se flagele, ¿no? No. Yo creo que ese es una gran señal de cómo esto sí puede funcionar para todos y que no se entiende. El presidente ha estado en una cosa que yo llamo el riego por goteo. Pero para todo, en las soluciones, en el reconocimiento de los problemas y también en las declaraciones. Ha hablado hartas veces, pero siempre la cantidad de información que entrega es riego por goteo. Eso es justo lo que no funciona en ciclos como este. Y goteo obstruido, porque además ha sido lento. Pausado, y efectivamente lo que se entrega después como que queda parado. Entonces es una situación, esa trabazón. Fíjate que cuando un estallido ocurre, lo que pasa los primeros días es súper importante para el futuro, porque ahí se empiezan a abrir los escenarios. Y si entonces tenemos una situación trabada, nos puede regalar el presidente para adelante una dificultad enorme para poder salir del asunto. Entonces el asunto es bien grave. Mira, comentábamos ayer algunos discursos inaugurales del Congreso Futuro, ¿no? De políticos, parlamentarios, quienes hablaron, y alguien decía, invitados extranjeros, observaciones de invitados extranjeros, que me pareció muy lucios. Pucha, cuánta facilidad y cuán dados a abrazar los cambios tecnológicos, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, robótica, qué bien, digo, valorativamente, pero junto con eso, cuánta dificultad para abrazar los cambios políticos, cuánta dificultad para algo que me desvela hace tiempo, lo hemos conversado con gente del Congreso Futuro, cómo pensar, es hora de empezar a pensar la institucionalidad del futuro. Ese sería tremendo aporte para el mundo y para Chile. ¿Cómo es la institucionalidad política del futuro? Porque los cambios tecnológicos, comunicacionales, digo, básicamente muy, muy marcado su ritmo por el ritmo de las nuevas tecnologías en comunicación, esto nos marca, hace que la institucionalidad política venga, pero siglos atrás en estos tiempos. Y es muy difícil estar al día. Entonces, tanta dificultad percibían esto, ¿no? Una invitada extranjera me decía, veo tanta dificultad para hablar y para abrazar el cambio político. Chile está evidentemente en una tremenda crisis que no necesariamente es negativa, que le marca un futuro político, un momento político distinto. Y la imposibilidad de verlo, la resistencia a verlo, la insistencia en seguir diciendo que esta es una especie de paréntesis, que estábamos bastante bien. Yo escuché que estábamos bastante bien y de pronto pasó lo de octubre. Y bueno, esperemos que pronto pase. No es un paréntesis, es otra cosa. Pero es que entonces, esta resistencia a decir, cambió, a ver, empezando por la Constitución, más allá de los contenidos que tenga la nueva, pero es
indiscutible ya ponerse la venda y decir, vamos con los robots, pero no vamos a cambiar la política. Ese sector que tú planteas considera que Chile es el mejor de los mundos y que ellos viven en el mejor de los mundos. Y hay otro sector, desgraciadamente, que creen que pueden construir sin ese sector el mejor de los mundos. Y ahí estamos entrampados, porque en el medio estamos todos los demás que queremos algo que considere todas las opiniones y todas las ideas. Pero cuando planteas esto de la institucionalidad política y la institucionalidad que tiene que ver con el futuro, tampoco la veo tan clara. Porque una cosa son los discursos, una cosa es el Congreso del Futuro, se movilizan premios Nobel, llegan acá, ideas, discursos, pero a la hora del presupuesto, mija, seguimos con el mismo presupuesto de morondanga en ciencia y tecnología que todos dicen que hay que aumentar. Mientras con cargo a presupuesto privado, que es la otra variable que sería interesante, mientras con cargo a presupuesto privado empiezan a pasar cosas copernicanas. Todo el desarrollo de la industria, por ejemplo, de datos, de data, toda la situación que tiene que ver con tecnología que te usa a ti como blanco, conocida toda tu experiencia en redes sociales para venderte y targetearte exactamente una determinada... desde compra o producto hasta una idea, eso se financia en gran medida con dinero privado. Hoy día me va a tocar entrevistar a las 3 de la tarde, ando bien entusiasmado porque un gallo que yo admiro mucho, porque le seguí las pistas, es David Carroll, que viene con la lógica del Congreso Futuro. Este es el académico que demanda a Cambridge Analytica, y que aparece en esa película que se llama The Great Hack. Como el profesor. Nada es secreto de Netflix. Y tú te das cuenta de que nosotros que estamos acostumbrados a buscar las líneas de origen de las cosas en los presupuestos públicos, a la hora de una serie de cosas que hoy día están pasando, nada de eso pasa por presupuesto público. Pasa por decisiones empresariales, pasa por decisiones aquí allá, y desde ese punto de vista, por eso están mucho más ocultos. Por eso, Fernando, el comunicado de Quiñenco se apresura a decir que contrataron a esta empresa a raíz del bombazo, intento de bomba contra Ginspeter, porque sería mucho más grave que se estuvieran utilizando esas métricas y ese seguimiento justamente en el Banco de Chile para la captación, seguimiento, clientes, etcétera. No, pero eso yo parto de la base que todos los bancos en general lo pueden hacer. Todas las instituciones privadas que tienen espalda y que funcionan sobre la base de gran número de clientes o de potenciales clientes, utilizan cada vez más las posibilidades de poder inducirlos a comprar algo sobre la base de cuando tú empiezas a mezclar la información de la farmacia con la información del hospital, del hospital, de la clínica o del banco, te va generando un tema muy complicado para el tema seguro, ahí está la protección de datos, hipotecario, y ahí donde está, y obviamente que el traqueo es el gran negocio. El traqueo, es decir, la venta de los datos que hacen desde los medios de comunicación hasta todas estas cadenas En todo caso, el gobierno resintió un golpe serio en materia comunicacional en este asunto. Acaba de ser nombrado un nuevo director de una instancia que se creó, que se llama la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia. Él es Alfonso Peró, que trabajaba en el Mercurio, un cuerpo de reportaje hay que levantarle un monumento, pues dejar el diario El Mercurio para irse al gobierno, el primer soldado de la patria. Bueno, la cosa es que lo que deja a la SECOM subordinado a esta situación, y sobre todo su área de expertise en trabajo va a ser redes sociales, entre otras cosas, y las comunicaciones públicas, porque efectivamente yo creo que ahí hay Ahora, tengo la impresión que el gran carburante del problema comunicacional del gobierno es la personalidad del presidente de la República. Claro. En términos comunicacionales. Ya combustionó a Bloomberg, ya combustionó a Ruilar. Claro, todos de alguna manera están hackeados o acotados por... en este caso, por ejemplo, y lo que se nota es que tú, cuando 4 veces hablas del enemigo implacable y no sé cuantito,
y no tienes pruebas, bueno, tienen que ir a buscar y solicitar, provéanme las pruebas, y se lo solicitan al Instituto Milenio, que les dice que no. Claro. En la Universidad Católica, y finalmente encuentran a Alto Analytics que ya les provee algo, porque tú generaste una conclusión sin evidencia y tienes que proveer la evidencia y ya tienes el lío que tienes hoy día. Pero se mueven las cosas en ese sentido, no están estáticas ahí. Eso es una señal súper potente, porque se supone que esa estructura comunicacional, independiente de todos los errores, está pétrea. Pero no está. Bueno, no lo está. Nos tenemos que ir. José Francisco, gracias. Gracias. Alberto, gracias. Y Pancho, gracias. Gracias. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.